Mi nombre es Rafaela, y esto que les voy a contar ocurrió cuando yo aún era niña. Lo recuerdo perfectamente porque mi padre trabajó con ese señor directamente, don Pompeyo. Él era un velador y portero en una curtiduría de pieles, esos negocios que se les llama tenerías. Don Pompeyo vivía en una parte que estaba destinada para ello dentro de esa construcción. Esta se ubicaba en la puerta de la tenería en la que trabajaban él y mi papá desde ya hacía muchos años. Los trabajadores y el patrón lo estimaban mucho porque, además de ya tener muchos años trabajando ahí, ese señor ya se había quedado solo. Su ya difunta esposa se había ido de este mundo hacía un par de años. Ella también ya era muy anciana, y toda su vida se la pasó yendo atrás de su marido a donde fuera que él trabajara. Ellos nunca tuvieron hijos, pero cuando enviudó, don Pompeyo resintió mucho esa pérdida, y dicen que se fue enfermando poco a poco. Algunos dicen que de tristeza porque extrañaba a su querida esposa. Todos en su trabajo lo llamaban don Pompe. Algunos le invitaban comidas y estos cuidados eran lo que lo mantuvieron vivo por un tiempo. Llegó un momento en el que realmente empezó a ponerse mal. Sin embargo, aun con sus evidentes problemas de salud, él cuidaba mucho lo poco que con tantos años de trabajo había conseguido y que mantenía ahí en su pequeña vivienda, de tal manera que no le gustaba para nada que la gente se metiera a ese lugar, ni siquiera de broma. Aparte de todo, él era un señor que se enojaba muy fácilmente. Don Pompe cuidaba mucho sus cosas, y pues él procuraba que por nada del mundo alguien llegara a tomar sus pertenencias. Los trabajadores en ocasiones hasta se burlaban porque decían que era un tanto paranoico, pues ¿para qué querrían tomar las cosas de ese anciano? No había duda de que los años ya le estaban causando cierta demencia senil, y si continuaba en ese lugar, era más bien por el cariño que el patrón le tenía, que por lo que realmente podía cuidar ya a su avanzada edad. Para ese tiempo, el señor ya se esforzaba mucho hasta para realizar tareas muy simples, como dar un recorrido a lo largo de las instalaciones, o incluso para levantarse y abrir la puerta. Don Faustino, su patrón, ya tenía planes de contratar a alguien para que le empezara a ayudar con el trabajo, pues a él le interesaba mucho que él siguiera gozando de los beneficios que le había dado hasta ese tiempo, tal y como el vivir ahí sin costo alguno. Oiga, don Pompe, ya mero le traigo a su ayudante. No, hombre, a mí no me traigas nada, Faustino. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Que ya no te sirvo o qué? ¿Cómo cree, don Pompeyo? No diga eso. Lo único que quiero es que usted descanse un poco. Mire, no crea que no he visto cómo le batalla hasta para levantarse de su mecedora. A veces hasta Enrique tiene que ayudarle a pararse. Ándele, le va a convenir. Si no le voy a quitar la chamba, solo le voy a contratar un ayudante. Uno de esos días en los que Faustino, su patrón, ya estaba buscando a un velador más joven, ocurrió lo inevitable. Ese día muy temprano, al igual que siempre, llegaron los primeros trabajadores y don Pompe todavía no abría la puerta principal para que todos fueran entrando. Por más que tocaban y tocaban la puerta, incluso la ventanita que daba a la vivienda del viejo, no respondía para nada. Los trabajadores empezaron a comentarse entre sí que, pues la situación estaba muy rara y ya sospechaban lo peor. A mí se me hace que don Pompe anda enfermo. Yo creo que sí. ¿No viste ayer que no se levantó casi para nada de su mecedora? Pues ya hay que hablarle a don Faustino para que nos venga a abrir, si no nos vamos a empezar a retrasar con la chamba.
Finalmente, uno de ellos tuvo que ir en su bicicleta rápidamente a dar aviso al señor Faustino, el dueño de la tenería. Ya cuando el patrón llegó al negocio y abrió la puerta, ¿cuál fue su sorpresa? Que don Pompeyo no respondía. Y a pesar de los esfuerzos de los muchachos por tratar de hacer que el señor reaccionara, él ya había fallecido. El señor ya no tenía ningún familiar conocido al que pudieran contactar para que se hicieran cargo de su cuerpo. Finalmente, fue el mismo señor Faustino quien, acompañado de Miguelito, uno de los trabajadores, hizo todo el trámite en la funeraria, a donde más tarde llegaron más compañeros de su trabajo. Era muy triste que no hubiera nadie quedándose con don Pompeyo, al menos de su familia, de tal manera que todos sus compañeros se turnaban para que no se quedara solo en el velatorio. El señor Faustino estaba preocupado porque no tenía a nadie aún para que se hiciera cargo de velar el negocio, así que habló con Miguelito, el más joven de sus trabajadores, aquel que lo estaba acompañando a hacer los trámites de la funeraria. «Échame la mano, Miguel. Ándale, quédate hoy a velar ahí en el trabajo. Ya mañana, ahora sí voy a conseguir a alguien para que se quede. Ya había estado hablando con una persona, pero pues se nos adelantó esto. Ándale, compréndeme». «Pues está bien, patrón, nomás porque usted me lo pide. Pero no sea malo, nada más dígame lo que hay que hacer». Faustino le entregó las llaves a Miguelito y lo llevó hasta su casa para que tomara lo necesario y pasara la noche en la tenería. Le dijo que se podía quedar en el lugar donde vivía anteriormente Pompeyo. Después se dirigieron al negocio y él le explicó lo que había que hacer. Básicamente se trataba de revisar de vez en cuando que nadie se metiera al negocio, sobre todo porque acababan de terminar unos cueros y los estarían entregando al día siguiente. No era momento para dejar vulnerable el negocio. La mañana siguiente, don Faustino muy temprano llegó a la tenería, mientras otro de sus trabajadores terminaban de hacer guardia en la funeraria con don Pompeyo. Ese mismo día lo estarían sepultando en el panteón municipal. En cuanto el señor Faustino llegó a la tenería, se sorprendió mucho cuando, al abrir la puerta del negocio, ahí estaba Miguel, sentado en un rincón hecho bolita. «¿Y ahora, pues qué traes, Miguelito?» «Ya ni la friega, patrón. Yo ya no me vuelvo a quedar aquí. Con decirle que no pude ni entrar al cuartito de don Pompe. Se escuchaban unos ruidos muy feos, y en una de esas que me asomé, su mecedora se estaba moviendo solita». «¿Cómo crees, Miguel? Yo creo que más bien te sugestionaste». «No, hombre, patrón, de tantos ruidos que había, yo mejor me fui a la bodega y preferí recostarme entre los cueros apestosos que estar ahí en el cuarto de don Pompe». El patrón, quien ya tenía entre manos planeando que fuera Miguelito el que se quedara como velador, al menos durante algún tiempo, no le quedó otra opción que quedarse él mismo mientras se encontraba el reemplazo de don Pompeyo. Ese mismo día fue sepultado el viejo. Los únicos que lo acompañaron fueron sus compañeros de trabajo. El mismo Miguelito estuvo presente, todo desvelado, y le dedicó unas palabras muy breves pero muy sentidas. «Don Pompeyo, si estamos aquí acompañándolo es porque lo estimamos mucho. Ya váyase a descansar en paz. Espero que encuentre la luz pronto». Al terminar la ceremonia, todos regresaron normalmente a su trabajo, y como era común en esos tiempos, los compañeros, ahora todos desvelados, al entrar la tarde se tomaron unas cervezas ahí mismo en el trabajo. Poco a poco todos se fueron yendo a sus casas, después de haber estado un buen rato recordando al viejo, sus manías y los corajes que hacía ya en los últimos días de su vida. Miguelito, quien seguía ahí, aprovechó para platicarles a todos lo que le había pasado la noche anterior al estar velando el lugar.
El que parecía más atento era el mismo don Faustino, ya que él sería quien debería quedarse esa noche a resguardar el negocio, pues no había conseguido aún a nadie. Finalmente todos se fueron yendo a sus casas, excepto el mismo patrón, quien a la mañana siguiente, cuando llegaron todos sus trabajadores, entre ellos mi padre, les confió lo que le había pasado la noche anterior, y a palabras del mismo señor Faustino: «No, hombre, muchachos, ya ni la friega don Pompeyo. No se quiere ir a descansar. No me la van a creer, pero anoche se escuchaba su alma penar en toda la tenería». Después de lo que el patrón vivió en carne propia, ahora sí se puso las pilas para conseguir un nuevo velador, y fue ahí cuando entró mi padre a hablar con él. «Buenas noches, don Faustino. ¿Se puede?» «Pásele, Enrique. ¿Para qué soy bueno?» «Mire, quería proponerle que fuera yo quien pudiera quedarse en el lugar de don Pompeyo. Mire usted, últimamente se me han puesto las cosas un tanto difíciles. Ya sabe, le estoy batallando en la casa y pues, usted ya me conoce, ya sabe cómo soy con esto del alcohol y pues la verdad no me ha dejado nada bueno y, en pocas palabras, yo ahorita necesito un lugar donde vivir con mi esposa y mis hijos». «¿Sabes qué, Enrique? Me acabas de convencer. A partir de hoy te quedas aquí. Si quieres, lánzate ahorita por tus cosas. Yo te presto la camioneta si quieres». «Muchas gracias, patrón, pero nada más hay un problemita. ¿Qué hago con todas las cosas del viejo?» «Tú regálalas o tíralas. Yo no tengo ningún problema con eso». Mi papá se puso en acción y ahí lo tienen haciendo repartición con los trabajadores. Terminó regalando algunos muebles y él decidió quedarse con la mecedora y un ropero muy bonito de pura madera tallada. Don Jacinto se llevó una mesa con el tocadiscos. Varios compañeros parecían que habían encontrado un tesoro, así que a manos llenas se llevaron ropas y demás objetos que les habían gustado de entre las pertenencias. Hubo incluso quien, avariciosamente, se llevaba relojes y un sinfín de cositas que el señor y su esposa habían estado acumulando en los últimos años de su vida. De todos los trabajadores que estuvieron tomando las pertenencias de don Pompeyo, el menos afortunado era Moisés, uno de los mejores amigos de mi padre. Él se pudo llevar solamente un viejo radio de madera que, aunque estaba muy bonito, no funcionaba para nada, pero no más de ver el material muy fino, aunque no sirviera, valía la pena como para adornar su casa. Y pues en realidad era lo que ya nadie había querido. Dice mi papá que todos los compañeros se burlaban de él por no llegar a tiempo a la repartición. Con todas las burlas y los comentarios de los demás, él se sintió un poco ofendido y triste, pero al final conforme, porque lo que él en realidad quería era tener un buen recuerdo de don Pompeyo. Mi papá se puso las pilas y en ese mismo día desocupó la vivienda de don Pompeyo y empezó con nuestra mudanza. Todo al principio parecía estar muy tranquilo, pero a los pocos días, esa tranquilidad que había en casa empezó a dejar de existir. Mis hermanitos y yo no podíamos dormir porque al ropero toda la noche le tronaban las puertas, como si las intentaran abrir y éstas estuvieran atrancadas, y la madera de la mecedora también toda la noche rechinaba. Mi madre, mis hermanos y yo nos empezamos a quejar con mi padre. Le insistíamos en que no estábamos a gusto en ese lugar. Le decíamos que estaban pasando cosas bastante extrañas. Al parecer mi padre no creía en nada de eso, o era tal su misma necesidad de tener un lugar en donde vivir que no nos estaba haciendo mucho caso. Todo esto continuó, hasta que una tarde él mismo fue testigo de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Esto sucedió una tarde en la que todos los trabajadores ya se habían retirado de la tenería,
y mi madre nos había llevado al centro de la pequeña ciudad de aquel entonces. Mi padre se quedó completamente solo en la vivienda. De pronto escuchó ruidos que parecían provenir del antiguo cuarto de don Pompeyo. Entonces entró y al encender la luz miró cómo la mecedora estaba moviéndose sola, como si alguien estuviera sentado ahí, pero no pudo ver a nadie, obviamente. Al voltear a ver el ropero, miró cómo esas puertas se cerraban y se abrían completamente solas también, como si alguien estuviera aventándolas. Mi padre no sabía qué hacer, es más, ni siquiera podía creer lo que estaba mirando. En ese momento, él intentó rezar, pero las palabras no salían de su boca. Él decía que no podía ni hablar, además de que sentía como un escalofrío le recorría la espalda desde la nuca hasta la rabadilla. En su desesperación, salió corriendo y cerró con llave. Y asimismo, sin detenerse, llegó a la iglesia. Esta se encontraba cerca de la tenería. «Buenas tardes, señor cura». «Buenas tardes, Enrique. Pues ahora, ¿qué traes? ¿Qué mosca te picó, hijo? Mira nada más cómo vienes de pálido. Pues ahora, ¿qué hiciste?» El señor cura lo primero que pensó cuando miró a mi papá llegar a la iglesia fue que de nueva cuenta iba todo arrepentido después de haberle pegado a mi madre. Porque esa era una muy mala costumbre que mi padre tenía. Yo no sé cómo ella le aguantaba tanto. Y aunque con el tiempo él había ido cambiando poco a poco, eso fue lo primero que pensó el cura al verlo entrar con tal desesperación. «No, padrecito, ¿cómo cree usted? Es solo que ahora mi familia y yo vivimos en la antigua vivienda de don Pompeyo, que en paz descanse. Bueno, ese es un decir porque, fíjese, padre, que yo creo que el espíritu de don Pompe no se quiere ir de ahí. Han estado pasando cosas muy extrañas. Ya me lo habían dicho mis hijos, pero yo no les creía, hasta hoy que me tocó verlo con mis propios ojos. A ver, espérame aquí, Enrique. Déjame ir por un poco de agua bendita. Ahorita mismo nos vamos para allá para darle una bendecida». Cuando mi madre y nosotros regresamos del centro, él ya estaba ahí con el padre. Era el señor del templo del Sagrado Corazón que estaba apenas a un par de cuadras de la tenería. Después de que el padre estuvo rezando por un largo rato y bendiciendo cada mueble y cada rincón del lugar, los ruidos y las cosas extrañas en general se detuvieron por algún tiempo. Pero cuando cumplió apenas una semana de que el padre había ido a bendecir el hogar, los ruidos y las cosas extrañas regresaron y ahora parecían ser más intensas que antes. Fue entonces cuando mi padre tomó una decisión. Una mañana, desde que amaneció, y solo después de que todos habíamos pasado una noche terrible en ese lugar, decidió tomar un martillo y un serrucho. Con ellos, rompió en pedazos las antiguas pertenencias de don Pompeyo. Después hizo con la madera una gran fogata y no se detuvo hasta que todas las pertenencias estaban hechas cenizas. «Ahora sí ya estará contento, don Pompeyo. Ya váyase a descansar, ya nadie va a volver a usar sus cosas». Eso pensaba mi papá, pero muchos de sus compañeros estaban pasando por lo mismo. Las cosas que se habían llevado a sus casas y que anteriormente le pertenecían a don Pompeyo y a su mujer parecían estar embrujadas o poseídas, se movían solas y hacían ruidos extraños, además de que el ambiente en todas esas casas donde se encontraban las pertenencias regadas se percibía bastante sombrío. En la casa del señor Jacinto, a él mismo le habían pasado cosas raras, a palabras de mi padre, según lo que ese señor le había contado. «¿Tú cómo le hiciste, Enrique? No seas malo, échame la mano con las cosas que yo me llevé. ¿Qué crees? La mesa con el tocadiscos que nos llevamos nos despierta por las noches a mi esposa y a mí. Se enciende a todo volumen, nomás deberían de ver los sustos que nos ha sacado. Ahí no hay nadie más que mi vieja y yo, Enrique.
¿Cómo nos explicas esto que está pasando? No, hombre, nos da hasta miedo pasar junto a esa mesita, no más de pensar que ahí anda el espíritu de don Pompeyo. Pues no me la vas a creer, Chinto, pero con eso que hice, santo remedio. Ni siquiera la bendición del Padre nos sirvió tanto tiempo. Yo digo que también las destruyas. Lo que no quería don Pompeyo es que se siguieran usando esas cosas, de eso estoy seguro. El señor Moisés, el amigo de mi padre, desde que se casó con su esposa Reinalda, se había ido a vivir a la casa de su mamá, la señora Toñita. Ella un día empezó a sentirse muy malita. Muy no tenía mucho dinero para llevarla a ver un médico. Valgan verdades, ahí en el barrio era muy común que los hombres se gastaran todo su dinero en las cantinas, y la familia bien gracias, nada más sufriendo las consecuencias, y pues lo mismo le ocurrió con Moisés a doña Toñita. Ahora no tenía ni un guardadito y su señora madre enferma. No tenía otra opción que acudir con el patrón, don Faustino, para ver si le podía hacer un préstamo. ¿Cómo crees que te voy a prestar otra vez, Moy? Si ni siquiera me has terminado de pagar lo que te presté la última vez. Ya sabes que a mí no me gusta andar cobrándole a la gente. Pero mira, para que veas que te quiero ayudar, toma este dinero, pero no es un préstamo, es un adelanto de tu siguiente paga, para que le vayas calculando y esta semana no salgas directo a la cantina en cuanto cobres. Ni hablar, patrón. Pues ¿qué le digo? Está bueno. Al parecer a Moy no le había gustado la manera en la que le había ayudado su patrón, pero pues no le quedaba de otra. Además, lo importante era llevar a su señora madre a que la atendiera un doctor. Ese día, ya por la noche, llegó a su casa y le dijo a doña Toñita: «Ándele, mamá, cámbiese rápido. La voy a llevar con doña Chona a ver si le da unas hierbitas. Ojalá y tenga algo que le sirva porque el patrón no me prestó mucho dinero. Nomás me dio un adelanto de la semana». «Pues si no hay para más, vamos, hijo. Y aunque sea con eso, yo creo que me ayudas mucho. Ándale, vamos, que me siento muy mal». Moy y su madre se fueron rápidamente a ver a doña Chona, y cuando llegaron con ella, le preguntó qué era lo que le pasaba, para ver si podía ayudarle. «Mire, señora, me siento muy mal. Me duele mucho la espalda, sobre todo de este costado, y luego me duele mucho cuando voy a hacer del baño, señora». «Ay, Toñita, a mí se me hace que traes piedras en los riñones. Mira, te voy a dar estas hierbas para que te hagas un té. Te lo vas a tomar a diario a traguitos como si fuera agua de uso normal. Pero cuando vayas al baño, vas a tener que hacer en una vasinilla o en un bote para ver si avientas alguna piedrita o algo que te esté lastimando». La señora Toñita siguió al pie de la letra las indicaciones de Asunción, y tal como ella se lo había dicho, empezó a arrojar una especie de arenita, como de piedras desbaratadas. Ese té de las hierbitas había salido muy bueno, tanto que su mejora fue muy evidente en poco tiempo, según contaba mi padre. El señor Moy, al parecer, había aprendido la lección y ahora era más cuidadoso con el uso del dinero, tanto que poco a poco fue pagando sus deudas y así llegaron al final de año. Extrañamente, de todos los que se llevaron pertenencias de don Pompeyo, a él nunca le había pasado nada extraño en casa. Papá siempre nos platicaba lo que les había pasado a sus amigos a partir de que falleció don Pompeyo, Moisés y Reinalda, su esposa, quienes, como les comentaba, desde que se casaron habían vivido todo el tiempo en la casa de doña Toñita, la madre de Moisés. Una tarde ya cerca de Navidad, ellos platicaban acerca de si sería buena idea irse a pasar la Nochebuena en casa de su hermana Graciela, también hija de doña Toñita. Dado que Moisés, a pesar de haber cambiado sus malos hábitos, aún no tenía mucho dinero, lo que quería era ahorrarse los gastos de la cena
y sumarse a la que ya tenían planificada en la casa de Graciela, su hermana. Al parecer a su esposa Reinalda no le había gustado mucho esa idea de ir a verle las caras que le hacía la cuñada, pues toda la vida ella se la pasaba criticándola porque hasta ahora no habían podido salirse de la casa de su madre. ¿Qué carajos iba a andar haciendo en esa otra casa en la que no era bienvenida? Y así discutían ellos dos cuando de la nada escucharon que en el cuarto de al lado algo se había caído al piso. Fue un golpe muy fuerte. Ellos enseguida fueron a ver de qué se había tratado aquello que escucharon. Pues cuál fue su sorpresa que, al entrar a la habitación contigua, miraron en el piso aquel viejo aparato de madera. Estaba hecho pedazos, pero cuando se acercaron para ver cómo es que se había caído el radio e intentaron juntar los trozos, quedaron totalmente sorprendidos. De entre los pedazos rotos del viejo aparato, se había desprendido una tapadera que cubría una pequeña apertura. Al levantarlo del piso, se dieron cuenta de que estaba lleno de dinero. Don Pompeyo tenía puros rollitos de billetes ahí dentro. También encontraron un pequeño llavero de plata, del cual colgaba una llave, y junto a esta se encontraba una pequeña nota que decía que en la pared de su vivienda había un tabique suelto. Este sobresalía de entre los demás, justo detrás de donde antes don Pompeyo tenía colgado un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Al día siguiente de que Moisés y su esposa hicieron ese descubrimiento, fueron a hablar con mi padre. Curiosamente, el cuadro de la Virgen era lo único que él no había quitado de la pared. Así entre los dos, haciendo previamente un pacto de que si encontraban algo ahí dentro, cada quien se quedaría con la mitad de lo que encontraran. Movieron el cuadro y, efectivamente, ahí estaba el tabique que se mencionaba en la pequeña nota. Con mucho cuidado lo retiraron de la pared, y ahí atrás había un hueco muy grande. Dentro encontraron envoltorios con lona vieja, y cuando los fueron abriendo entre ambos, sorpresa, ahí dentro estaban envueltas muchas alhajas y también monedas de oro. Qué cosas de la vida. Todo el tiempo don Pompeyo y su esposa habían estado guardando esas pertenencias en lugar de disfrutarlas en vida. Mi padre y Moisés acordaron nunca decirle nada al patrón por temor a que éste les quisiera quitar lo encontrado, debido a que estaba en su propiedad. Mi padre pudo comprar un terreno grande y construyó una bonita casa para nosotros y para mi mamá. Aunque después nos cambiamos de casa, él siguió trabajando de velador en ese lugar, pues decía que no podía dejar de trabajar porque el dinero tarde o temprano se podía terminar. Moisés, por el contrario, sin más ni menos, renunció al trabajo. Dice mi padre que el patrón intentó hacerlo entrar en razón. Le decía que no renunciara, pues él no sabía que ahora tenía mucho dinero. A palabras del patrón: deberías pensarle bien, Moisés. Mira, si estando trabajando no completabas con el dinero, ¿ahora qué vas a hacer sin paga? O dime si ya tienes una nueva chamba y no te insisto más. Usted no se preocupe por eso, señor Faustino. Yo ya traigo unos planes con mi esposa y, si todo me sale bien, ya con esto nos vamos a ir manteniendo mi familia y yo. Al final el patrón le pagó lo correspondiente y le deseó que le fuera muy bien con los planes que traía. Después de todo, ese viejo era una buena persona. De todos los compañeros de aquel trabajo, Moisés era el más necesitado, ya sea por sus vicios o por lo que fuera, pero ese señor, después de lo ocurrido con su mamá y sus problemas de salud, él cambió mucho. Inició un negocio con su esposa Reinalda y, en agradecimiento al señor Pompeyo, ahí mismo en su tiendita, le puso un altar donde siempre tenía prendidas un par de veladoras.
Ahí mismo colocó aquel viejo aparato que le perteneció a don Pompeyo. Jacinto, entre las cosas que se había llevado junto con la mesa y el tocadiscos, tenía una fotografía de don Pompeyo y de su esposa. Él se las regaló a Moisés para que las colocara en su altarcito. Dicen que nunca le faltaban sus flores frescas. Con el paso del tiempo, Moy tuvo la confianza de platicarle a Jacinto lo que les había ocurrido. Le dijo del dinero en el radio y de las monedas y las joyas en la pared, y que por eso había puesto su negocio. Si a Moy y a doña Reinalda ya de por sí les iba muy bien, después de ponerle su altar a don Pompeyo, les empezó a ir mejor. Se sentían tan agradecidos de cómo esto les había cambiado la vida que era común que Moy le regalara cosas a Jacinto y a su familia, y con el tiempo no solo a ellos. Si Moy y su esposa miraban a alguien que lo necesitaba, no dudaban en ayudarlos, especialmente cuando se trataba de ancianos que no tenían quien los procurara, o de madres solteras con hijos pequeños. A ellos les daba despensas y, a pesar de que era mucho lo que repartían, su dinero más les rendía. Nadie excepto mi padre y Jacinto supieron de que Moy había sacado del cuarto de don Pompeyo ese tesoro. Con el paso del tiempo, Moisés se sentaba a recordar lo mucho que sus compañeros se habían burlado de él cuando se repartían las pertenencias del viejo Pompeyo. Aún podía recordar sus caras burlándose al ver que a él le habían dejado solamente ese viejo radio que ni siquiera funcionaba. Nadie lo había querido ni siquiera como adorno. Solo Moy lo tomó como recuerdo del viejo. Llámenlo Dios, la vida o destino. Al final de cuentas, esos bienes cayeron en manos de los que más lo necesitaban. Y este mensaje lo entendió muy bien Moisés. Por eso le gustaba ayudar a los demás. Ni mi padre, ni mucho menos aquellos que se burlaron de él, pensaron nunca en que aquella carcachita de radio lo fuera a sacar de la pobreza en la que vivía. Mi padre recuerda una de las mejores acciones de don Moisés. Al principio tenía la intención de ayudar a la iglesia, pero su esposa Reinalda lo convenció de que mejor ayudara a doña Chayo, que había quedado viuda hacía poco tiempo. Su esposo la había dejado llena de escuincles y sin ningún centavo. Reinalda lo convenció de hacerse cargo de todos esos niños para que tuvieran una mejor vida. Cada que ellos dos ayudaban a alguien, iban y se paraban frente a la foto de don Pompeyo y le daban las gracias. Tiempo después, cuando ya el señor Moisés era mayor, se encontraba muy a gusto sentado afuera de su tienda. En ese momento se le acercó muy despacito un perro grande, pero estaba muy flaco, muy maltratado. Tenía cicatrices por donde quiera. Estaba lleno de pulgas y de garrapatas el pobre. Sus ojitos estaban casi cerrados, llenos de lagañas por una infección. El señor Moy lo metió a la casa y le dio un buen baño. Lo alimentó y le curó las heridas. Después de un tiempo, Reinalda y Moisés notaban que el perro se acostaba junto al altar que le habían puesto a don Pompeyo. Era como si el perro sintiera tristeza cada que estaba junto a ese lugar. El señor Moisés juraba que podía ver cómo al perro se le salían las lágrimas. Él y su esposa cuentan que así estuvo el animalito toda su vida hasta que falleció frente al altar. Ellos incluso llegaron a pensar que tal vez había sido de don Pompeyo, porque desde que llegó nunca se movió de ahí, pero mi padre asegura que ese señor nunca tuvo una mascota. Don Faustino no le permitía tener animales en la tenería porque le destruían la mercancía. Nunca nadie se explicó todo el misterio que envolvía a don Pompeyo y a ese perrito que algo tendría que ver con él, porque solo había llegado a la tienda de Moisés y nunca se movió del altar.
¿Qué historia habría detrás de ese perro que falleció junto a don Pompeyo? Dice mi padre, quien ahora ya es muy anciano, que si uno visita ese viejo barrio, aún se puede ver ese altar con la fotografía del Señor, y que al día de hoy hay mucha gente que va y le agradece por el apoyo que les ha dado para salir de algún problema, ya sea de salud o de dinero. Mi padre tiene una frase con la cual recuerda al viejo, y cada que se acuerda de él la dice en voz baja: en gloria esté mi querido don Pompeyo. Quiero agradecer especialmente a la señora Rafaela, ya que ella fue quien me envió este relato. Ella comenta que junto con toda su familia vivió en carne propia estos acontecimientos. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. También te pido por favor que dejes aquí tus comentarios, pues me ayudan a crecer constantemente. Esto fue Historias de terror reales.